Continuamos con La Noche. Mientras en Colombia la polémica gira en torno a la decisión del expresidente Juan Manuel Santos, quien en el último suspiro de su gobierno decidió reconocer a Palestina como un Estado libre y soberano, en el Medio Oriente, la confrontación entre israelíes y palestinos escaló a niveles alarmantes. La Franja de Gaza, situada entre Israel, Egipto y el Mediterráneo, donde viven al menos 2 millones de personas, vivió en los últimos 2 días uno de los enfrentamientos más graves desde la guerra del año 2014. De acuerdo con las autoridades israelíes, más de 180 cohetes y morteros fueron disparados desde este territorio palestino hacia territorio israelí. El escudo antimisiles logró interceptar a al menos 30 de estos artefactos explosivos, pero no evitó que algunos permearan en territorios poblados e hirieran a por lo menos 9 ciudadanos israelíes. Hubo un cohete que impactó en Beersheba. Definitivamente es un indicio para escalar la situación y veremos cómo responderemos a eso. Desde nuestra perspectiva, estamos listos. En retaliación a estos ataques, la Fuerza Aérea de Israel respondió bombardeando 150 posiciones militares de Hamas, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza. Esta arremetida cobró la vida de 3 palestinos, entre ellos una mujer embarazada de 23 años y su bebé. Desde el año 2014, Israel y Hamas mantienen un clima de tensión en medio de un alto el fuego que con regularidad se incumple por los actos hostiles de los 2 lados de la valla que divide la Franja de Gaza con territorio israelí. Los hechos violentos han incrementado además por el traslado el 14 de mayo de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Move your embassies to Jerusalem. Marcos Pekel, Hassan Nazar, vamos a hablar en este bloque de los intereses que puede perseguir el expresidente Juan Manuel Santos cuando toma esta decisión. Ambos han sido muy críticos sobre la forma como fue tomada esta decisión de reconocer a Palestina como un Estado. Marcos, ¿qué intereses persigue el expresidente Juan Manuel Santos a juzgar por la forma como tomó esta decisión? ¿Qué lectura hace usted? Primero que todo, y eso tenemos que ser claros, nunca fue el interés de Colombia. No porque haya reconocido a Palestina o no, sino por la forma en que lo hizo quedar muy mal a la diplomacia colombiana, la diplomacia bananera. Entonces no es el interés de Colombia, él persigue interés personal, que puede ser tratar de crear un grupo que promueve la paz en el mundo, y para eso le cobraría no haber reconocido a Palestina, o puede querer entrar al círculo de conferencistas de paz internacionales y entonces cuando esté en una conferencia alguien va a levantar la mano y decirle, doctor Santos, ¿y usted que habla tanto de paz y con Palestina qué? Entonces ya él iba y eso lo quería tener chequeado. No tengo más posibilidades de pensar por qué lo hizo, no sé usted, Hassan. ¿Hubo un cálculo político y un premio Nobel de Paz al tomar esta decisión? Para mí, totalmente. Yo no creo en ningún momento que esto fue una decisión donde el presidente... No, que el presidente Juan Manuel Santos llegó y se sentó y dijo, María Ángela, vamos a reconocer al Estado palestino porque es que realmente se lo merecen. No, esto es un cálculo, y es un cálculo político, que por supuesto celebro, pero que tiene una decisión netamente personalista. Y la razón de fondo, y en eso estoy de acuerdo con Marcos, es que si uno hubiera querido tomar la decisión, tuvo 8 años para tomarla, y tomarla de una manera franca, directa, en una rueda de prensa. La propia canciller pudo salir a los medios de comunicación y dar la noticia como se debió dar y como lo han hecho la mayoría de países en el mundo, porque es una jugada de alta política. Eso no se hace firmando una nota diplomática y pasándola por debajo de la mesa al siguiente gobierno, dejando, así haya notificado al gobierno entrante con una decisión que iba a tener todo este debate mediático. Claramente, para mí, lo que está buscando seguramente el Nobel de Paz es jugar en el concierto internacional en las grandes esferas. Y las grandes esferas a continuación son el Medio Oriente. Ahí ha querido jugar y lo hizo el expresidente Carter. Ahí lo hizo también el expresidente Bill Clinton. Ahí lo hizo también el expresidente Obama. Y ahí lo está haciendo ahora el presidente Trump. Y todos ellos han querido sentarse en la mesa, en la foto, con el lado palestino y con el lado israelí, y no tengo la menor duda que seguramente esa es la aspiración del Nobel colombiano. Cosa muy distinta de María Ángela Holguín, la ex canciller, que sí creo que tenía un deseo genuino
de aportar y de poner este grano de arena en la diplomacia colombiana, pero al final las decisiones no las toma el canciller, las toma el presidente. Y ahora entonces, mirando este escenario, lo que hay que ver es qué va a hacer el actual gobierno de Colombia. Si realmente va a mirar esto con altruismo, con pragmatismo, y va a seguir en una decisión que puede tener más beneficios que cosas negativas para Colombia frente al hemisferio, que lo que puede significar para el propio expresidente. Sobre eso quiero que hablemos, Marcos. Hace pocas horas el canciller ha dicho palabras textuales: que Santos asuma su decisión, que nosotros vamos a asumir las consecuencias. ¿Qué lectura usted hace de estas declaraciones? ¿Puede el gobierno de Iván Duque revertir esta decisión? Mire, realmente ese es muy diciente la rueda de prensa que dio el canciller Carlos Gómez Trujillo el tercer día de gobierno. Es que llevamos 3 días de este gobierno y Santos les tiró esa carga de profundidad y se fue a gozar de las mieles de lo que está hablando Hassan ahorita. Revertir una decisión, el reconocimiento es un tema técnico en el derecho internacional, no muy legislado. No hay antecedentes que un país revierta un reconocimiento. Colombia estableció jurisprudencia en este caso en el tema de la República Árabe Democrática del Sahara, que Colombia la reconoció en el año 85 y en el año 2001 no le retiró el reconocimiento porque eso no existe, congeló el reconocimiento. Nadie nunca ha hecho eso y eso está. ¿Qué significa congelar el reconocimiento? Que no acredita diplomáticos ni mantiene ningún tipo diplomático allá ni ningún tipo de relación. Por lo tanto, retirar un reconocimiento, los países árabes que han reconocido a Israel, por ejemplo Túnez y Marruecos y Bahrein, que establecieron relaciones diplomáticas con Israel tras los acuerdos de Oslo, en el año 2000 cuando vino esta intifada terrorista, no retiraron el reconocimiento, sino rompieron las relaciones. Entonces, lo que puede hacer el gobierno de Iván Duque empieza con una decisión que es complicada a nivel de la jurisprudencia más que del derecho, que es retirar un reconocimiento. Y ya el gobierno de Iván Duque tendrá que ver cómo, lo que decía Hassan, muy importante, mantener las relaciones estratégicas con Israel en todos los campos. Que Marcos, perdón, pero eso no debería de cambiar. Es que aquí hay un tema de fondo. Los intereses de Colombia frente a Israel son grandes, es un aliado importante, pero al mismo tiempo lo que está mirando Israel frente a Colombia es muy importante también, porque lo que puede aportar Israel a Colombia en ciencia, en tecnología, en temas de agro, con todo lo que significa el posconflicto, es muy importante también, y eso no debería por qué cambiar. ¿Pero eso es que riesgo, Hassan? Pues la pregunta es si Colombia va a cambiar su posición frente a Israel, y yo creo que eso no va a cambiar, independientemente de cuál sea el gobierno, a no ser que llegara una posición política como la de Gustavo Petro, por ejemplo, al poder en Colombia, pero manteniendo la coherencia que ha mantenido el Estado colombiano, donde siempre ha visto a Israel como un aliado estratégico. Eso no va a cambiar porque se haya dado el reconocimiento a Palestina. Yo pienso que no debe cambiar, estoy de acuerdo, pero este es un incidente que no es menor y que pues Israel tendrá que con Colombia buscar una salida a esta situación, porque no es un incidente menor. Es un incidente muy grave lo que pasó. Le voy a contar, cuando Suecia, con un país de Europa Occidental, el único país de Europa Occidental que reconoció desde hace 4 años, eso generó un problema diplomático que hasta el día de hoy no ha sido resuelto en su totalidad. En el caso actual, el gobierno actual no tiene ninguna responsabilidad en lo que pasó. Por lo tanto, creo que el incidente va a tener que ser resuelto de alguna forma para que las relaciones no se afecten y eventualmente... Una pregunta. Jefferson, sí. Ahí quiero agregar algo muy corto. Las prioridades en política exterior que debe tener el nuevo gobierno no se deben centrar en el tema Israel-Palestina. Suficiente va a tener el canciller Carlos Holmes Trujillo para mirar lo que está pasando con Venezuela, el tema de los cultivos de coca con Estados Unidos, el tema de Alianza Pacífico, la integración y lo que está pasando en la frontera con Ecuador, para centrarse, ahogarse en un vaso de agua mirando las decisiones que tomó el Nobel colombiano Juan Manuel Santos frente al conflicto árabe-israelí. Lo cierto, Hassan y Marcos,
muy brevemente, porque vamos a salir a una segunda pausa comerciales, es que el gobierno de Iván Duque estará buscando en ese momento una salida. Yo les pregunto muy puntualmente a ustedes dos, ¿sería una contradicción que una de esas salidas sea una decisión del Estado colombiano de trasladar la Embajada de Colombia en Israel de Tel Aviv a Jerusalén? Pues yo no descarto, y sería irresponsable de mi parte venir a afirmar que alguien le esté sugiriendo por parte del gobierno israelí o de alguna instancia al gobierno del presidente Iván Duque que vaya en esa dirección. Y creo que si el gobierno colombiano está pensando en esa dirección, está tomando un asunto que realmente es una papa caliente. Debería más bien en este caso de mantenerse lo más aislado posible que tenga que ver con lo que pasa en el Medio Oriente y dedicarse a lo que sí realmente es importante para Colombia en el marco de su entorno internacional y periférico. Y vuelvo e insisto, esa agenda no está ni en Israel ni está en Palestina. Esa agenda está en Venezuela, en Estados Unidos, en Alianza Pacífico, haciendo respetar la Carta Interamericana de la OEA frente al tema de Nicaragua y mirando lo que pasa con Ecuador. Marcos. Ahí tenemos el regalo que le dejó, el paquete, la carga de profundidad que le dejó Santos a Duque, porque estoy de acuerdo con Hassan que la agenda internacional es la que es. El tema del conflicto palestino-israelí genera muchas pasiones y es muy complicado en el manejo cuando se dan situaciones como esta. Y el canciller Trujillo, el primer día de trabajo, le tocó esta carga de profundidad. Yo creo que eventualmente el incidente va a ser superado de alguna forma. Yo pienso que el tema de Jerusalén no pienso que esté en la agenda en este momento. No sé si estará más adelante de pasar la Embajada de Colombia a Jerusalén. Y que este incidente sea superado para beneficio de todos de alguna forma, porque Israel tampoco puede dejar pasar esto así nomás. Y que se fortalezcan las relaciones, porque como decía Hassan, hay un TLC que está en revisión constitucional. Y Israel es muy importante para Colombia. Y sin duda alguna, desde la ayuda militar hasta toda la ayuda del posconflicto, hasta el tema del agua, que Israel es líder en temas de agua y puede ayudar mucho a Colombia. Y donde puede hacer muchas cosas. Y donde por lo tanto pienso que las relaciones este incidente se tiene que superar y las relaciones van a volver a encauzarse como iban, que era realmente creciendo en todos los campos de la cooperación en beneficio de ambos países. Marquemos una segunda pausa comerciales, pero antes le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes que nos llegan hasta ahora, utilizando el hashtag numeral La Noche Israel-Palestina y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el presidente Iván Duque debe mantener o revertir la decisión que tomó en sus últimos días de gobierno el expresidente Juan Manuel Santos de reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano? Opiniones de ustedes. Hasta ahora Maye Pulido dice lo siguiente: se debe revertir la decisión, entre más pronto mejor. Roberto Garzón manifiesta lo siguiente: mantenerla, ya era hora de hacer justicia. Graciela Soler expresa lo siguiente: debe revisar bien lo que le conviene a Colombia, primero nuestro país. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este debate. Ya regresamos con La Noche.